y seguiremos con esta serie expositiva de la Carta a los Corintios. Capítulo 10. El día de hoy leeremos desde el versículo 23 al versículo 33 y terminaremos con el capítulo 10. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquellos que doy gracia, de que doy gracias, sí pues, coméis y bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni de judíos, ni gentiles, ni de la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pueden tomar asiento. Para los que nos visitan o para los que primera vez ven este sermón, hemos estado predicando expositivamente la carta a los Corintios. Y el día de hoy ya terminamos con el capítulo 10. A modo de introducción, Pablo comienza hablando de un problema de idolatría, que a los que hemos estado presentes en toda esta carta, entendemos que unos capítulos atrás hizo los mismos ejemplos y los llamó a cuidarse de la idolatría, específicamente en el capítulo número 8 de esta carta. Allí tocó los asuntos de comer comida que habían sido sacrificada a ídolos y de comer dentro de un templo a algún ídolo. Pablo estaba expresando su preocupación por los hermanos, cuya conciencia era herida por las acciones de los cristianos más fuertes. Y si bien recuerdan, al finalizar unos versículos anteriores, nos dice, tengan cuidado aquel que cree que está fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Y lo hace a modo de conciencia para aquellos, porque aquellos cristianos que se sentían fuertes le estaban haciendo daño a los más débiles. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado, porque ustedes ya le están haciendo daño a hermanos que están débiles en la fe, y ustedes siendo fuertes están haciendo eso sin querer. Ya en la primera parte del capítulo número 10, Pablo retoma el tema de la idolatría. Y fue lo que vimos la semana pasada con el pastor. ¿Recuerdan? Donde insta a los hermanos de Corintio Pablo a que tengan cuidado con la idolatría. También vimos cómo Pablo exhorta a los hermanos y le dice que los israelitas también fueron idólatras. Y les da ejemplos puntuales, les dicen, ellos, cuando le estaba entregando Dios la ley a Moisés, ellos sin querer o sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, estaban idolatrando. Hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Moisés, anda que el pueblo se ha corrompido. Y les da distintos ejemplos, les dice, yo les di el maná del cielo. ¿Y ellos qué hacían?
Ellos hablaban con Moisés al tiempo y le decían, estamos aburridos del pan, queremos otra cosa. Les daba carne, ya no queremos carne. Tenemos sed, les daba agua. Ya el agua no es suficiente, queremos más cosas. Y así el pueblo se pervertía y Pablo exhorta a los corintios dando esos ejemplos. También nos da ejemplo y describe que el pueblo de Dios hizo en el desierto, en la caminata, ¿cierto? Cuando salieron de la esclavitud de Egipto. También les hace ver las consecuencias de participar en sacrificios ofrecidos a ídolos. Y en el capítulo 10 se desvió un poco del tema de la idolatría para abordar asuntos o defensas de su apostolado. Pero dio a entender que todavía no terminaba con el tema de la idolatría. Entonces podemos sacar en conclusión que era un tema muy fuerte que estaba pasando con los corintios, porque lo pasó el apóstol Pablo en el capítulo 8, después en el capítulo 10 él de alguna manera defiende su apostolado y después él vuelve, siente que con lo que dijo no era necesario y que los corintios necesitaban ser exhortados en esa dirección. En los últimos versículos que estudiamos la semana pasada nos muestra y nos hace una comparación de cómo los gentiles hacen sacrificio a los demonios y no a Dios, terminando con un llamado general a los creyentes de la iglesia en huir de esa idolatría y a no provocar a celo a Dios. Es en ese contexto en que terminó el sermón el pastor la semana pasada. No llamen a celos a Dios. Para el día de hoy dividí el tema en 3 partes. Entonces, el número 1 leeremos los primeros 2 versículos que leímos cuando comenzamos y dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Está diciendo, yo puedo hacer de todo, tengo una libertad de hacer cosas que no se me están prohibiendo, pero tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque no todo es provechoso. Este lema de los corintios ya apareció anteriormente y si ustedes lo familiarizan un poco estos versículos se darán cuenta que en el capítulo 6 ya exhortó con estas palabras Pablo a los corintios. Pero en el contexto, en otro contexto, ahora estamos hablando de la idolatría y del comer. En el capítulo 6 fue diferente porque estaba hablando de la inmoralidad sexual. Algunos cristianos de Corinto se tomaban libertades respecto a su vida social, los que le dije anteriormente. No veían cosas malas porque no estaban siendo prohibidas. Pablo les dice, si bien hay cosas que no están siendo prohibidas, tengan cuidado, porque no todo es provechoso. En este versículo Pablo vuelve a citar el lema, pero ahora lo aplica al tema de las comidas. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, hay cosas que en sí no tienen nada de malo. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es lo que me mueve a realizarlas? ¿Es el amor de Dios? ¿Es glorificar a Dios? ¿O son deseos personales? ¿O es orgullo? Son preguntas que nosotros debemos hacernos, no solamente la iglesia de Corinto, sino que nosotros también debemos hacernos porque hay una extensión de libertad que nosotros tenemos y que no están prohibidas literalmente en la Escritura, pero debiéramos preguntarnos, ¿nosotros haciendo esto glorificamos a Dios? Nosotros que abrazamos la Reforma y conocemos las 5 solas, hay una sola que envuelve todo y es el nombre de esta iglesia, que es Soli Deo Gloria, que significa que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Entonces nosotros cuando nos hacemos esta pregunta o cuando vemos la libertad cristiana que hay para ciertos puntos de vista, la pregunta que nos debiéramos hacer es, ¿nosotros glorificamos a Dios con lo que vamos a hacer? ¿O lo hacemos por deseos personales?
¿O lo hacemos para ser vistos por los demás? Para estar en lo alto, para ser visto como santo. ¿O lo hacemos para glorificar a Dios? La verdad que el contexto de esta explicación es demasiado amplia. Si nosotros nos pusiéramos a dar ejemplo a lo que se refiere a la libertad, es muy amplio. Pero también entendemos que los judíos eran expertos en preguntar qué era y qué no era permitido. Por eso los ministros judíos proveyeron de cientos de mandamientos y estipulaciones humanas. Tú no debes hacer esto, tú el día del Señor no debes hacer esto, tú debes hacer ciertas cosas porque así nosotros nos comportamos y nos podemos ver santos ante los demás. De alguna manera creían que el hombre bueno era libre porque sus conductas eran irreprochables. Pablo entendía que dentro de la membresía de Corinto, al parecer algunos cristianos judíos cuestionaban la libertad cristiana que tenía Pablo. Y Pablo tiene una contrarrespuesta al lema de los corintios, que es, pero no todo es provechoso, aludiendo específicamente e implícitamente a los intereses egoístas de algunos. Pero después dice, no todo está permitido, todo está permitido, pero no todo edifica. Y cambia un poco la palabra de un principio, porque ahora dice, todo está permitido, pero no todo edifica. La labor de edificar siempre conlleva a algo para otra persona. En un principio dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Ahora dice, todo está permitido, pero no todo edifica. De alguna manera está diciendo, podemos hacer cosas, pero siempre pensando en nuestros hermanos. Siempre pensando en el prójimo. Pablo enseña a los corintios que el amor y la búsqueda de la paz llevan a la edificación mutua. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como un pastor aconseja a los creyentes, Pablo les dice que nadie busque su propio provecho, sino busque el del prójimo. Y añade una oración que nos recuerda exhortaciones de otras cartas que Pablo nos dejó. Romanos 15:2 dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pero también hay una exhortación cuando Jesús resumió el decálogo, diciendo en Mateo 22:39, después que le dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahora podemos tener una visión más amplia de nuestro comportamiento. Primero dijimos, tengo una libertad para hacer cosas, pero la pregunta que me debo hacer es, ¿esas cosas que yo tengo libertad glorifican a Dios? Y ahora nos dice, yo tengo libertad para hacer cosas, pero esas cosas ayudan a mi hermano. ¿Se acuerdan que en un principio hablamos cómo los cristianos más fuertes o los creyentes más fuertes le hacían daño a los débiles? Es por eso esta exhortación de Pablo. Pablo nota que este resumen es el cumplimiento de la ley y Santiago lo llama la ley real. No es fácil velar por los intereses de otro, porque por nuestra naturaleza siempre estamos inclinados a buscar nuestro propio beneficio. De alguna manera nosotros siempre nos preguntamos, ¿es beneficioso para mí primero? Y después pensamos en los demás. Pero entendemos que es nuestra naturaleza. No es que nosotros lo hagamos con alevosía,
sino que nuestra naturaleza de alguna manera nos impide a ver un poco más allá. Es por eso que Pablo nos deja estas cartas y nos exhorta a mirar a nuestro prójimo, a que en nuestras decisiones o en nuestro actuar también veamos si le estamos haciendo daño a nuestros prójimos, si le estamos ayudando y de alguna manera lo podemos llevar a muchas cosas. Por eso en un principio le dije, la visión de lo que Pablo nos exhorta es tan amplia, hermanos, que si nosotros estuviéramos viendo uno por uno, estaríamos mucho tiempo exhortándolas. Es por eso que estamos resumiendo y diciendo, cuando usted haga algo, cuando usted diga algo, o cuando usted tenga esa libertad que siente, vea que no le haga daño al prójimo y cuídelo, sobre todo si es un cristiano ya más fuerte. Si lo llevamos a las Escrituras, en Lucas 10:25, encontramos la parábola del buen samaritano. Y yo creo que si bien muchos ya la conocen, las vamos a compartir para aquellos que no han tenido el privilegio de escuchar esta parábola. Y un experto de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cómo heredamos la vida eterna? Jesús le responde, ¿cómo no vas a saber tú, experto de la ley? Parafraseando, ¿cómo no vas a saber si está escrito? Y aquel le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondió el experto de la ley y le dice a Jesús, ya, entiendo, pero ¿quién es mi prójimo? Porque cuando nosotros pensamos en el prójimo, pensamos en el entorno que nosotros nos sentimos cómodos y en el más fácil para edificar. Pensamos en nuestra familia, yo le hago un bien a mi familia, ese es mi prójimo. O pensamos en nuestra iglesia, mi prójimo son ustedes porque nosotros nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos ayudamos. Pero Jesús lo lleva un poco más allá. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, el sacerdote no lo vio como un prójimo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio que estaba herido y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue motivo de misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nosotros entendemos que habían conflictos entre aquellos personajes. Y aquel levita y aquel sacerdote que debían entender quién era el prójimo, no lo vieron como un prójimo y pasaron por alto. Mas él no solamente lo vio como un prójimo, sino que lo cuidó, lo llevó a un lugar seguro y aparte le da dinero a la persona para que lo cuidara, al mesonero. Y le dice además, todo lo que gastes en él, yo te lo pagaré. Jesús, después de explicarle eso, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién creen ustedes que lo vio como un prójimo o que fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de ladrones? La respuesta la da Jesús y dice, el experto en las Escrituras, y le dice, el que usó misericordia con él.
Entonces Jesús le responde, y esto es para todos, y le dice, ve y haz tú lo mismo. Con esto no significa que nosotros estemos buscando gente que fue atacada por delincuentes, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia de lo que Jesús nos está diciendo y de lo que Jesús quiere para nosotros, en decirnos quién es nuestro prójimo y qué debemos hacer por nuestro prójimo. De alguna manera, el mandato de Pablo de buscar el bien de los demás, de edificar y buscar el bien, son la misma cosa. Cuando nosotros nos hablan de edificar, es lo mismo que nos digan busca el bien para aquel o cuida de aquel. Entonces debemos de alguna manera cuidar cómo nosotros estamos pensando en edificar. ¿Cuál es nuestra mirada hacia el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Y cuál es el amor que Cristo nos manda para nuestro prójimo? Porque cuando nosotros entendamos todo esto, vamos a ver con una mayor amplitud quién es nuestro prójimo y qué es lo que debemos hacer por ellos. Pasamos a nuestro segundo encabezado. Versículo 25. Vamos a leer del 25 al 30. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguien incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Estos ya son versículos un poco más conocidos y los vimos en los capítulos anteriores, ¿cierto? Que son ejemplos que el apóstol Pablo nos exhorta. Y de alguna manera nuestro pastor nos exhortó o exhortó a la iglesia en qué debíamos hacer bajo esas condiciones o esas circunstancias. Y específicamente ahí nos habla de que el comprar en una carnicería lo podemos ver en el Antiguo Testamento que se llamaba maquellón. Y los rabinos permitieron que los judíos comprasen carne en maquellón, pero estipulaban que no debía ser carne sacrificada a los ídolos. Además, el carnicero debía declarar que solo tenía carne acorde a los rituales judíos. Eso es para llevarlo un poco a contexto. Lo que hacían ellos, los judíos, era comprar específicamente en lugares que ellos sentían establecidos. ¿Por qué? Porque ellos preguntaban la procedencia de esa carne. Ellos sabían, o los que vendían en el maquellón, vendían carne solamente para los rituales judíos. Y de alguna manera ellos como que tenían la certeza de que esa carne que iban a comprar o que iban a consumir no sería carne que fue en algún momento utilizada para adorar ídolos. Pero, ¿qué del cristiano gentil que pertenecía a esa iglesia? Porque esto es algo que hacían los judíos. ¿Qué pasa con los gentiles que pertenecían a esa iglesia? Ellos no tenían problema. El ciudadano ordinario de Corinto compró carne que muchas veces no tenía conexión con alguno en la idolatría. O sea, de alguna manera lo que Pablo nos está exhortando es decir, tú ve y compra carne. Y no tienes por qué preocuparte de dónde viene esa carne o cuáles fueron
sus inicios, porque tú lo estás haciendo de buena conciencia. No cargues con lo que los judíos le ponían como peso a los gentiles. No cargues con eso, porque es una carga que no necesariamente tienes que llevar. Es posible que nunca hubiera surgido en una iglesia gentil como la de Corinto si los creyentes judíos no lo hubieran levantado. Comer sin hacer pregunta por motivos de conciencia. Cuando Pablo aconseja a los lectores a que coman carne sin preguntar por su procedencia, se dirige a los judíos cristianos, porque ellos estaban cargando con estaban cargando con algo que no era necesario llevar. Esa carga estaba de más. Se dirige a los judíos, pues son ellos los que insistirían en comprar y consumir solo comida apta para los judíos. Nosotros entendemos que los judíos eran un pueblo especial, sobre todo en ese contexto. Y ellos sentían que eran especiales. Y se sentían tan especiales que tenían que comer comida especial. En este caso, Pablo nos exhorta a la carnicería, a la carne. Los judíos sentían la necesidad de ver, de alguna manera, la generación de la carne que estaban comiendo. Y no podía haber sido presentadas a ídolos. Ahora, el consejo que nos dice Pablo contradice deliberadamente la tradición judía. Porque la tradición judía era, tú no solamente no puedes comer carne que fueron entregadas a ídolos, sino que tú también no puedes comer carne, o tú tienes que saber la procedencia de toda esa carne. Pablo pensaba que una vez que la carne llegaba a la carnicería, perdía su significado religioso, porque ya pasaba a un significado de negocio, ¿cierto? Es como comprar. Nosotros cuando vamos a comprar carne o cuando compramos en un supermercado, nosotros no sabemos su procedencia, nosotros no sabemos cómo fue asesinado el animal, nosotros no sabemos esas cosas. Entonces, los judíos cargaban con esa tradición, la llevaban en su espalda. Y es como que nosotros ahora fuéramos al supermercado y compráramos y le dijéramos al vendedor, yo necesito saber de dónde era ese animal, en qué parte vivió, cómo era alimentado, quién lo mató y qué hicieron después que fue asesinado. Esa es una carga que Pablo les está diciendo a los hermanos, ustedes no deben cargar con eso. No es necesario. El apóstol más bien les habla a los judíos y les amonestaba su conciencia si comían comida que pudiese no cumplir con las reglas judías. Enfrentan el dilema de si podían aceptar una invitación de parte de un incrédulo que quería invitarlos a comer. El texto griego indica que este tipo de invitación era muy común en esos años. Si como de hecho ocurre, cualquier incrédulo os invita, id y comed. Otra carga que tenían los judíos. Y Pablo les dice, y esto, aunque en estos tiempos no creo que ocurra, que nosotros nos invite a alguien que no pertenece a la iglesia o que no sea creyente, que nosotros solamente aceptemos las invitaciones de nuestros hermanos o de los que son públicamente creyentes. Eso pasaba en esa época. El escenario ya no es el comedor de un templo, porque no es en la iglesia. Pablo les está diciendo, si te invitan a ti gente gentil, hazlo. No tienes por qué no hacerlo. Y después, más adelante, vamos a ver por qué Pablo exhorta a los hermanos de esa manera. Y nos dice, ¿cómo un cristiano o cómo nosotros, creyentes, vamos a dar buen testimonio de la obra de Jesucristo si no queremos estar con ellos? Si no vamos a compartir con ellos. Yo les pregunto, ¿cómo nosotros
hermanos, la iglesia de Santiago, ¿cómo nosotros vamos a mostrar a Cristo y su obra en la cruz si nosotros le decimos a los incrédulos o a los no creyentes, no, nosotros solamente nos juntamos o compartimos o aceptamos invitación de nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a proclamar el Evangelio? ¿Cómo vamos a compartir las buenas noticias si nosotros nos coartamos de esas cosas? Es lo que Pablo les está diciendo. Pablo es un gran ejemplo de esto. Porque entendíamos que Pedro, a pesar de ver la visión, ¿cierto? Cuando Dios le dice, ¿quién eres tú para llamar inmundo a lo que yo he purificado? Y después pasan ciertas cosas llamándolo a predicar a los gentiles. Pedro después sigue con esa carga. Y es ahí cuando en algún momento se confronta o Pablo lo confronta. Entonces vemos en Pablo cómo es un ejemplo y cómo él se los muestra a los judíos de esa época. Pablo se acomodaba a la gente, incluyendo a los gentiles, con el fin de ganarlos para Cristo. No aceptar una invitación por miedo a recibir carne ofrecida a un ídolo, sería perder la oportunidad de predicar el Evangelio. Sería perder la oportunidad de presentar las demandas de Cristo. Sería perder la oportunidad de mostrar la obra de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros debiéramos recibir esas invitaciones? Amén. Nosotros debiéramos recibir esas invitaciones. El consejo de Pablo es muy directo. Si queréis ir, id y comed lo que os pongan delante. La decisión depende de cada uno. Pablo no les ordena ni le anima a que vayan, sino que lo deja a cada uno que tome su propia decisión. Deben estar abiertos a ser invitados a la casa de los gentiles. Pablo de alguna manera hace lo que a muchos nos gusta hacer. Nos gusta decir las cosas así deben ser y no debes moverte de ahí. Pablo les está diciendo, si ustedes son invitados y ustedes quieren ir, vayan. O sea, Pablo los está dejando a libre conciencia. Les está diciendo, más que yo, ustedes saben dónde van a ir y si es correcto que vayan. Porque nosotros los estamos llevando a la comida. Y en la comida Pablo les dice, si ustedes están siendo invitados por gente que no es creyente y quieren ir, le agrega, y quieren ir, háganlo. No tiene nada de malo. Ahora cambia esta figura cuando nos invitan a otras partes. Y que también es libre, esa libre conciencia o tiene cierto grado de libertad. Y es, ¿qué haremos si nos invitan, no sé, a una discoteca? Y sobre todo los jóvenes están siendo muy confrontados con esto, a los hermanos que están yendo a la universidad. ¿Qué haremos si somos invitados a un pub? Pablo les dice, si ustedes quieren ir, háganlo. Y el llamado es el mismo. Ahora, volvemos a nuestro primer encabezado. ¿Nosotros glorificaremos a Dios en lo que estamos haciendo? Esa pregunta debiera estar día a día en nuestras vidas. Pablo te está diciendo, si tú quieres ir, anda. Es tu conciencia. Yo les pregunto, o Pablo exhorta, ¿glorificamos a Dios con lo que vamos a hacer? Es un buen parámetro para que nosotros entendamos si está bien o mal lo que vamos a hacer o la invitación que estamos recibiendo. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente. ¿Estamos haciendo todo para la gloria de Dios? ¿Me pasé por alto?
por alto el nombre del sermón del día de hoy. Y ahora que lo veo, se me viene a la mente. El sermón del día de hoy se llama Hacer todo para la gloria de Dios. ¿Estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios? Pablo repite lo que dijo en el versículo 25. Cree que la conciencia puede ser afectada no por cosas, sino por personas. Como quedó claro en el versículo 28, por tanto, los corintios no deberían plantear preguntas basadas en recelos que se tengan respecto al origen de la comida. Lo explicamos anteriormente. No deben levantar barreras innecesarias entre ellos y su anfitrión gentil. O sea, yo no puedo levantar una barrera con aquel que me invitó a comer. Decirle, no, yo voy a tu casa, pero tú, antes de yo sentarme en la mesa, tenme escrito en un Word de dónde viene esa comida, su procedencia, y necesito certificaciones que esos animales no fueron muertos a ídolos. Pablo nos está diciendo que nosotros no pongamos esas barreras. Podría ocurrir algo como esto. Hay otros invitados presentes y hay una conversación muy amena, y cuando se llega al tema de la religión cristiana, alguien da a conocer que la carne procede de la carnicería y de un templo pagano. El que reveló la procedencia de la carne podría ser un cristiano escrupuloso que estaba como un poco angustiado por ese tema. Y el anfitrión, siendo gentil, le haríamos un daño. Y dice, muchos eruditos favorecen la primera posibilidad de que la carne sea procedente de lugares paganos. Ya que en el versículo 29 a Pablo menciona explícitamente la conciencia de otra persona, de un tercero. Podemos creer que es un cristiano débil y que el que recibe la información es un cristiano fuerte. Por otra parte, ¿podría la respuesta de un cristiano afectar la conciencia de un gentil? ¿Nosotros podríamos hacerle un daño con la respuesta que vamos a dar a un gentil? Claramente. Es por eso que Pablo nos dice, no carguen con eso. Más bien aprovechen el momento. Proclamen a Cristo. Evangelicen. Muestren la obra de Cristo. Después dice, no la comáis por consideración al que lo dijo y por motivos de conciencia. No me refiero a tu conciencia, sino a la del otro. En el griego, el mandamiento directo se aplica a algo que está ocurriendo. De alguna manera es, parad de hacer lo que estás haciendo. En este caso se pone en peligro la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque te están diciendo, para y no lo hagas. Así que más le vale al cristiano no acudir al lema, todo está permitido. Es por eso que se llama la conciencia. Lo que debería es preguntarle al informante por qué mencionó el asunto de la carne sacrificada. Porque nosotros no sabemos si va a ser piedra de tropiezo o por qué lo está haciendo. Si el cristiano es puesto a prueba en ese aspecto, debe darse cuenta de que el incrédulo que está en ese lugar lo observa para ver si se apega a los principios cristianos de conducta. Tiene el deber el cristiano de honrar a su Señor y de prosperar la causa del Evangelio. O sea, con este ejemplo o con esta forma de mirar ese momento que Pablo nos está diciendo, es que honremos al Señor y que prosperemos la causa de Cristo. Si es que en algún momento nos llega a pasar, que es muy raro que nos pase en estos tiempos, nosotros eso debiéramos mirar y eso debiera estar por delante de todo.
Aunque en el versículo 28 Pablo nos dice a qué conciencia se refiere, de alguna manera nos da luz a detenernos en el versículo 29. Pues allí hace un contraste entre la conciencia del cristiano y la conciencia de aquel que está informando. Pablo usa una palabra griega que puede traducirse por distinta. Así que dice, no me refiero a vuestra conciencia que os da libertad, sino a una conciencia que es distinta y que pertenece al informante. Está diciendo, yo no estoy hablando de la conciencia del cristiano, sino estoy hablando de la conciencia del gentil, que es distinta a la conciencia tuya o a la conciencia del creyente. Lo que hace es recordarle al cristiano que quiere hacer uso de su libertad que tiene que ser sensato con la conciencia del no creyente. No buscar una respuesta que pueda dañar al que no es creyente, más bien pensar en glorificar a Dios por medio de su evangelio. Ese es el resumen de todos esos versículos que leímos, que fueron muy amplios, pero ese es el resumen. Más bien pensar en glorificar a Dios por medio de su evangelio. Tercer encabezado, últimos 3 versículos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que es el nombre del sermón del día de hoy. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces dice, por tanto, sea que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. De alguna manera Pablo lo que está haciendo es llamarlo a la conciencia y te pone ejemplos, incluso te dice, si es que puede que alguien te diga que es sacrificado a ídolos, si es que te invita a un gentil, si es que pasa esto, te pone distintos ejemplos. Y yo no quiero que de alguna manera ustedes abracen el ejemplo, sino que se queden con la conclusión del ejemplo, y es esta. Por tanto, lo que tú hagas, porque Pablo no te está dando una dirección única, te está diciendo, te está llamando a tu conciencia. Por tanto, lo que tú hagas, hazlo por tu conciencia, pero con un fin. ¿Cuál es el fin? Hacerlo todo para la gloria de Dios. En estas últimas observaciones, Pablo expresa los mismos sentimientos que expone o detalla en otras cartas. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Hagas lo que hagas, expresándote, conversando o con tus acciones, hazlo. Pero siempre que sea en el nombre de Cristo, que sea en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios. Pablo exhorta a los corintios a que vivan para la gloria de Dios, a que sean positivos, sin ser ofensivos, y que hasta en la actitud diaria de comer, imagínense todo lo pagano que había, que Pablo tuvo que dar detalles tan simplistas o pasajeros para nosotros, que ni siquiera nosotros lo veríamos, que es en la comida y en la bebida. Más bien exalten la bondad de Dios y su gracia. No podríamos glorificar a Dios a menos que nuestras vidas estén en armonía con Él. Ningún rasgo de nuestras conductas deben impedir que la gloria de Dios se vea disminuida a través de nosotros. De alguna manera nos está diciendo nosotros que nos debemos a la obra de Cristo. Nosotros no debiéramos por ningún motivo coartar esa gloria por alguna acción nuestra. Decir, por nuestras acciones aquel quedó dolido.
o aquel se alejó, o aquel que es el gentil no viene, o no viene a la iglesia. Más bien nosotros debemos estar en armonía con Él y glorificar a Dios en todo momento. En Romanos, después de los 10 primeros capítulos donde vemos que muestra la gloria de su creación, donde exhorta con mucha teología, termina diciendo estas palabras Pablo. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:33. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para hacer daño a nuestro prójimo si nosotros debiéramos mostrar las virtudes de Dios? Y nosotros de repente nos vemos tan eruditos, tan teólogos, que nosotros estamos más preocupados de convencer a alguien de algo que de velar por mostrar a Cristo y por, en nuestra buena conciencia, glorificar a Dios. ¿Somos acaso nosotros suficientes para llamar a los hermanos a que vengan a Cristo? ¿De alguna manera nosotros hacemos la obra divina en ellos? Debemos estar preparados, pero también debemos entender que nosotros hacemos lo que podemos hacer, que es el mandato de Dios, ir y predicar el Evangelio, pero la obra divina la hace Dios. Es por eso que el llamado es hacer todo para la gloria de Dios. En otras palabras, en todo lo que hacemos y decimos, no importa cuán insignificante sea o que nosotros pensemos que no va a tener mayor trascendencia, el mundo debe ser capaz de ver al pueblo de Dios. El mundo debe ser capaz de ver a Dios en nuestras acciones. Y nuestro principal objetivo debe ser exaltar a Dios. No ofendas a nadie para no ser piedra de tropiezo. En este resumen, Pablo reitera en términos positivos lo que dio a entender en las preguntas que planteó en los versículos precedentes. Un cristiano debe procurar vivir en forma irreprochable donde quiera que se encuentre. Anteriormente, Pablo había escrito que con los judíos se comportaban como judíos. Pablo dice, yo con los judíos me comporto como judíos. Con los gentiles me comporto como gentil. Y con los débiles, yo soy un débil más. ¿Y con qué fin? Con el fin de ganarlos para Cristo. De alguna manera, esos deben ser ejemplo para nuestras vidas. Y lo veremos, yo creo que la próxima semana que viene el primer versículo del capítulo 11, donde dice, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Porque Pablo no miraba videos en redes sociales. No quería parecerse a un gran predicador que tiene muchos likes en sus redes sociales, sino que Pablo miraba a Cristo y él quería parecerse a él. Por eso dice, yo con los judíos soy judío, con los gentiles soy gentil, y con los débiles yo soy un débil más con ellos, pero con un propósito, ganarlos para Cristo. No deberíamos pensar que Pablo no imponía las demandas del Evangelio para parecerse a ellos. No podemos pensar que Pablo con los judíos se olvidaba de las demandas del Evangelio. Por el contrario, con osadía les decía a los judíos y a los griegos que se volvieran a Dios
y que pusieran su fe en Jesucristo. De alguna manera, cuando nosotros decimos, o Pablo nos exhorta y nos dice, yo con los judíos me comporto como judío, con los gentiles como gentil, nos está refiriendo a que él se olvidaba del evangelio y se iba con las tradiciones judías o lo que hacían los gentiles, sino que decía de alguna manera, yo con ellos me comporto de una manera y no cargo con las tradiciones con un fin, que es glorificar a Dios. No obstante, presentar el evangelio de Cristo en forma efectiva requiere de tacto, de cortesía, de persistencia. No es solamente la letra. Pablo trataba de acomodarse a todos y de alguna manera lo que hace es llamarnos a que nosotros sigamos ese ejemplo. Así como yo agrado a todos en todo, sin buscar mi propio provecho, sino el de muchos. Palabras de Pablo. En esta y otras cartas, Pablo se pone como ejemplo en las conductas cristianas, al punto de decirle a los corintios que sean imitadores de él. Entonces la pregunta que nosotros hacemos, pero ya Pablo nos invita a que nosotros lo imitemos. Pero ¿cómo es Pablo? ¿Cómo es el apóstol Pablo? Aunque ya lo conocemos un poco porque en el capítulo 9 él defendió su apostolado y nos dijo ciertas virtudes que tenía él. Siempre con mucha humildad nos decía esas cosas. Pero si miramos con más cuidado, veremos que es consistente con la enseñanza que nos dijo en un principio, que es amar al prójimo como a sí mismo, a fin de mostrarle el camino de la salvación a aquellos que aún no la conocen. Y de repente nosotros podemos pensar que Pablo se exaltaba, que Pablo, no sé, pues como que quieran parecerse a él, era como muy orgulloso, ¿cierto? Pero en su carta nosotros vemos otra cosa. Nosotros vemos a un hombre humilde, a un hombre que entregaba su vida para la obra, a un hombre que estuvo por delante de lo económico, estaba el predicar el evangelio, porque aun cuando él, lo vimos en su defensa de apostolado, aun cuando él tenía derecho por ser apóstol a percibir ingresos económicos, él no lo hacía para cuidar a los hermanos. Prefería trabajar haciendo carpas, ¿cierto?, para sostenerse como artesanos. Se identificaba con la gente de bajos recursos, se identificaba con la gente que estaba siendo despreciada por los judíos. Estaba listo a ayudar a todos, sin importar quién es el que necesitaba la ayuda, sea gentil, sea judío, sea un cristiano. Pero él tenía algo que nosotros quiero que nos vamos con esto al día de hoy. Él tenía algo. Y que todas esas cosas que hacía, para sea quien sea, él lo hacía para la gloria de Dios. Por consiguiente, podía escribir que nada hacía para su propio provecho, sino el de muchos, para que así sean salvados. Este es el objetivo que persigue en su vida Pablo, llevar a la gente al conocimiento de Cristo. De alguna manera Pablo es un fiel embajador de la proclamación del Evangelio en camino de salvación. Ahora la pregunta que nosotros nos debiéramos hacer, ¿Dios espera eso de nosotros? No sé si nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Nada, porque Dios es autosuficiente, o espera algo porque nosotros somos su creación. Dios espera que nosotros seamos fieles a su palabra en su trabajo de llamar a mujeres y hombres para la conversión. Sin embargo, Pablo no tiene el poder para salvar gente. Y él lo tenía muy claro, pues esa no es una prerrogativa humana, sino
iniciativa divina. Entendemos que nosotros tenemos un llamado que es predicar el Evangelio a toda criatura, pero nosotros entendemos que nosotros no hacemos la obra, sino que es obra divina que la hace Dios. A través de la obra expiatoria de Cristo y la acción del Espíritu Santo es que Dios concede salvación para aquellos que aún no creen. ¿Cómo hace una persona para glorificar a Dios? Es la pregunta. Ninguna pregunta es más práctica o más significativa que esta. Primero tenemos que conocerlo. O si no, vamos a ser como los judíos que levantaron un becerro de oro pensando y haciéndolo de buena forma, en su conciencia estaban tranquilos porque ellos lo hacían de corazón y ellos decían, como no lo podemos ver y como pensamos que ya Moisés murió, nosotros queremos adorar al Dios que nos salvó. Queremos tener algo para adorarlo. Ellos nos dijeron, no, vamos a hacer algo idólatra y Dios se va a irar con nosotros. No, ellos lo hicieron de buena conciencia. Nosotros debemos conocer a Dios para saber a quién debemos adorar y cómo Dios estipula en su santa palabra que lo debemos adorar. El propósito supremo en la vida de cualquier hombre y mujer o mujer, para cualquiera que haya nacido en este mundo, debe ser glorificar a Dios. De este es el sentido de la vida, de esto se trata la vida, de glorificar a Dios. Ese es el resultado final de la vida cristiana. La madurez espiritual es simplemente concentrarse y enfocarse en las personas, en la persona de Dios hasta que estemos sumergidos en su majestad y en su gloria. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Confiese sus pecados, dé frutos, demuestra de conversión, alabe a Dios, esté conforme ore a la voluntad de Dios, proclame la palabra de Dios, lleve a otros a Cristo. Todas esas cosas podemos hacer para glorificar a Dios. O sea, ¿qué más hermoso para nosotros, seres imperfectos, viendo nuestra naturaleza, pecadores, imperfectos, idólatras, paganos? ¿Qué más glorioso para nosotros que Dios nos manda a predicar su glorioso evangelio? O sea, de alguna manera nosotros, ¿quiénes somos nosotros para tener ese mandato? Hagámoslo con gozo. Hagámoslo mirando a Dios. Hagámoslo mirando por qué lo hacemos. Porque nosotros cuando vamos y predicamos el evangelio, nosotros si bien lo predicamos de una manera donde llevamos las escrituras a las personas inconversas, jamás la idea debe ser gloriarnos a nosotros mismos. Ni yo soy mejor que tú para esto, sino que el fin debe ser gloriar a Dios y hacer todo para su gloria. Ya para terminar, hermanos, Jesús desea que su gozo esté con nosotros. Su regocijo que ahora conocemos en parte es lo que conoceremos en la perfección en los cielos. Y tal vez la mayor recompensa que vamos a tener nosotros las encontramos en las Escrituras. Estaremos siempre con el Señor en la eternidad. Y Pablo exhorta y dice, ¿qué mayor gozo podemos tener nosotros? ¿O qué mayor recompensa podríamos esperar si el Dios de la eternidad, glorioso, justo, eterno, omnipresente, que está fuera de los márgenes de nuestros pensamientos, que no lo podemos describir porque siempre vamos a quedar cortos, nos diga, ustedes estarán conmigo. Ustedes estarán conmigo.
¿Qué mayor promesa necesitamos? ¿Qué es la promesa más gloriosa que podríamos tener? Estaremos con Él. Es hermoso porque esto nos tiene que dar aliento para nosotros entregar esta noticia, entregar el Evangelio. O sea, ¿cómo yo no voy a querer que todos estén con el Señor? ¿Cómo no va a haber esa llama en nuestros corazones en decir, ¿cómo yo voy a dejar pasar la instancia de predicar el Evangelio si tenemos esta promesa? Amemos a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestra mayor muestra de amor que nosotros podamos tener? Prediquémosles el Evangelio. Pablo nos dice y nos da libertad para ciertas cosas. Nos dice, si ustedes se sienten bien ante una invitación, háganlo, vayan. Pero prediquen el Evangelio, muestren a Cristo en sus acciones. Porque aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz, será parte de esta promesa y podrá estar con Dios en la eternidad. Esa es la mayor promesa que Dios nos ha dado y ese es el mayor aliento que nosotros debemos tener para predicar el Evangelio y para aquellos que son inconversos y que aún no creen en Cristo como el único Redentor y Salvador de su vida, es que vayan de una manera urgente a esa cruz y la abracen sin soltarse más. Vamos a orar.